Desde que el ser humano es ser humano, hay una pregunta que no nos ha abandonado nunca. ¿Qué hacemos aquí? En este repaso vamos a meternos de lleno en la historia de esa búsqueda, un viaje alucinante a través de la espiritualidad para entender cómo hemos intentado responder a las grandes preguntas de la vida. Ojo, que estas no son preguntas de ahora, ¿eh? Son las mismas dudas que han movido a la humanidad desde sus inicios. Ha levantado civilizaciones, inspirado obras de arte que nos dejan sin aliento y, bueno, han marcado la vida de miles y miles de millones de personas a lo largo de la historia. Venga, vamos a sumergirnos en este relato, porque es que abarca nada menos que 40 milenios. Es la historia de cómo hemos intentado ponerle orden al mundo, buscar refugio en la comunidad y sentirnos parte de algo que va mucho más allá de nosotros mismos. Empecemos por el principio de todo, muchísimo antes de los libros sagrados y de los templos gigantescos. Nos vamos a una época en la que las creencias se pintaban en las paredes de las cuevas y se enterraban junto a los muertos. A ver, esta línea de tiempo es para pararse a pensar un momento. Durante decenas de miles de años, antes de que existiera la escritura, nuestros antepasados ya estaban creando sistemas espirituales súper complejos. No eran simples supersticiones, eran en realidad las primeras herramientas que tuvieron para intentar comprender el universo. Lo que vemos aquí, en estas prácticas tan antiguas, son las preocupaciones humanas más básicas, las de siempre. Los cultos a la fertilidad no iban solo de tener hijos, iban de que el clan sobreviviera. Y los ritos funerarios no solo eran para honrar a los que se habían ido, sino para enfrentarse al misterio de la propia muerte. Cada uno de estos rituales era una forma de imponer un poco de orden y de sentido en un mundo que a todas luces era caótico e impredecible. Damos un salto adelante. Ahora llegamos a la era de las primeras grandes civilizaciones. Aquí la religión se organiza, se mezcla con el poder del Estado y empieza a construir monumentos que, todavía hoy, nos dejan con la boca abierta. Aquí tenemos dos maneras de ver el mundo que son como la noche y el día, y todo, curiosamente, moldeado por sus ríos. En Mesopotamia, con el Tigris y el Éufrates, que eran caóticos e impredecibles, su religión reflejaba lo frágil que era la vida. En cambio, en Egipto, el ciclo constante y predecible del Nilo inspiró una fe totalmente centrada en el orden, la repetición y una preparación, pero que muy meticulosa, para la vida eterna. Lo que pasa aquí en el Mediterráneo es un cambio de chip brutal en la forma de pensar de Occidente. Se empieza con los mitos griegos para explicar el porqué de las cosas, pero de ahí se evoluciona la filosofía, que ya usa la razón para buscar la verdad, y luego llegan los romanos, que eran gente muy práctica, y cogen toda esa herencia, la organizan y montan un sistema que no solo sirvió para gobernar un imperio, sino que acabó sentando las bases de la estructura de las religiones que vendrían después. Vale, ahora cambiamos de continente y de mentalidad. Nos vamos a Oriente, donde surgieron unas corrientes de pensamiento increíblemente profundas que no se centraban tanto en dioses externos, sino más bien en la armonía interior y en el orden del cosmos. El concepto de Dharma es la clave de todo. No es solo una lista de normas, que va. Es la idea de que cada cosa en el universo tiene un propósito, un lugar, y que nuestra tarea es encontrar y cumplir nuestro propio papel dentro de ese gran puzzle cósmico. El budismo, en el fondo, se presenta casi como si fuera un diagnóstico médico para el alma. Primero, identifica el problema, el sufrimiento que nos causan nuestros propios deseos, y luego te ofrece una receta, una solución práctica y muy metódica para superarlo a través de la disciplina mental y la ética. Es casi un manual de instrucciones. El Tao es otra historia. Es un concepto mucho más místico, más poético. Imagina un río que fluye sin esfuerzo. Pues el taoísmo nos enseña a no ir contra la corriente de la vida, sino a dejarnos llevar por ella, a encontrar la fuerza en ser flexibles y la sabiduría en hacer las cosas de forma sencilla. Lo que es realmente fascinante de Asia Oriental es el sincretismo, o sea, cómo estas tradiciones, en lugar de competir entre ellas, se mezclan y se complementan. Es muy normal que una misma persona siga los principios de Confucio en su vida social, las prácticas taoístas para estar en paz con la naturaleza y los ritos budistas para todo lo relacionado con el más allá. Volvemos a Oriente Medio porque esta zona es la cuna de 3 de las religiones más influyentes del planeta. Y a pesar de sus diferencias, que las tienen, el judaísmo, el cristianismo y el islam comparten un mismo origen espiritual, la figura del profeta Abraham. Esta tabla, la verdad, lo resume todo bastante bien. Nos ponen las cartas sobre la mesa. Aunque todas creen en un único Dios, cada una tiene su propia revelación, su profeta principal y, claro, su propio camino para entender cómo nos relacionamos con lo divino. Es una historia compartida, pero con caminos que se separan. Pero claro, para que el recorrido sea completo, tenemos que reconocer la diversidad brutal de tradiciones espirituales
que a menudo se quedan fuera de los grandes titulares, tanto las más antiguas como las que están naciendo ahora mismo. Las tradiciones indígenas de todo el mundo, desde África hasta las Américas, nos recuerdan una conexión profundísima con la naturaleza. En estas formas de ver el mundo, muchas veces no hay una línea que separe lo sagrado de lo de todos los días. El espíritu puede estar en un río, en un animal o en una montaña. Y la vida en comunidad se celebra con rituales llenos de vida que honran esa conexión. Y esto demuestra que la búsqueda no ha terminado, ni mucho menos. Constantemente aparecen nuevos movimientos que intentan adaptar las preguntas de siempre a los problemas del mundo moderno. Es la prueba de que esa necesidad humana de creer y de encontrarle un sentido a todo sigue tan viva como el primer día. Y así, poco a poco, llegamos al final de este viaje. Hemos recorrido 40.000 años, hemos cruzado el planeta entero, explorando la increíble variedad de formas con las que la humanidad ha intentado conectar con algo trascendente. La verdad es que esta idea lo resume perfectamente. Da igual que hablemos de un ritual de caza prehistórico, de meditación o de una oración. Al final, en el fondo, todas estas prácticas comparten ese mismo deseo de entender cuál es nuestro sitio. Es una necesidad profunda de encontrarle un sentido a la vida y de sentirnos conectados. Y con esta última pregunta lo dejamos. Puede que las herramientas, los nombres y los rituales hayan cambiado, pero la pregunta de fondo, la que nos hacemos en silencio por la noche, sigue siendo exactamente la misma. Y quizás, solo quizás, esa búsqueda sea en sí misma lo que nos hace humanos.